Felicia Hardy, conocida como Black Cat, encarna una paradoja que rara vez se explora con profundidad en los cómics: el deseo como fuerza ética y política a la vez. Desde su primera aparición en The Amazing Spider-Man 194, Felicia no es solo un personaje que coquetea con la ley y el peligro, sino que despliega un territorio psicológico donde placer y responsabilidad chocan constantemente. Su relación con la moralidad no se mide por el respeto a códigos externos, sino por una tensión interna que oscila entre gratificación inmediata y culpa anticipada. Cada hurto, cada seducción, cada manipulación no solo genera consecuencias externas, sino que retroalimenta un diálogo silencioso consigo misma sobre quién es y quién quiere ser. En este sentido, Black Cat se convierte en un espejo de la lucha humana para definir límites sin perder la autonomía. Un ejemplo extremo de cómo el deseo puede ser territorio de autoexploración y al mismo tiempo escenario de riesgo moral. La pregunta implícita que subyace en cada una de sus decisiones es compleja. ¿El placer propio puede coexistir con la integridad ética o siempre requiere un sacrificio silencioso que nunca se externaliza por completo? La construcción de Felicia como agente autónoma del deseo implica un desplazamiento constante de responsabilidad. En Spider-Man The Evil That Men Do, se observa cómo la capacidad de manipular a otros no es un ejercicio de poder vacío, sino una forma de negociar su propia libertad frente a fuerzas que la han limitado desde la infancia. El trauma de la ausencia paterna y la sobreprotección materna se filtra en su patrón de relaciones, donde cada encuentro íntimo y cada robo cargan con una tensión entre transgresión y reafirmación de sí misma. En su psicología, el placer se vuelve un territorio donde se confrontan control y abandono, una coreografía silenciosa en la que Felicia explora su derecho a la satisfacción sin ceder la autoría de su vida a otros. Esta dialéctica entre autonomía y culpa genera un efecto persistente de disociación donde el yo que actúa y el yo que observa coexisten en simultáneo, creando una zona gris que ni héroe ni villano pueden atravesar con facilidad y que invita a reflexionar sobre el precio real de vivir de acuerdo con los propios deseos. La relación de Black Cat con Spider-Man despliega un campo de tensión psicológica particularmente fértil para examinar la ética del deseo. Cada interacción entre ellos combina atracción, manipulación y juicio moral, funcionando como un laboratorio emocional en el que Felicia pone a prueba sus propios límites éticos. En The Spectacular Spider-Man 87, la ambigüedad de sus sentimientos se refleja en decisiones que no buscan ni redención ni castigo, sino equilibrio personal, la posibilidad de disfrutar de su sexualidad y su astucia sin rendir cuentas completas a un mundo que espera de ella una moral lineal. Esta relación evidencia un conflicto interno constante, la necesidad de conexión frente al miedo de perderse en la moral de otro. La ética de Felicia no es normativa sino situacional y reflexiva, un placer sentido sin culpa absoluta, pero cargado de potencial destructivo, donde la conciencia de la transgresión se vuelve tan intensa como la transgresión misma. La pregunta que emerge es inquietante. ¿El deseo es libre si siempre está observado por la sombra de la responsabilidad? El control en el universo de Black Cat opera tanto sobre sí misma como sobre los demás, y se convierte en una medida indirecta del poder personal. En arcos como el guantelete, Felicia articula su acción con precisión casi matemática, seleccionando objetivos y momentos donde puede maximizar la satisfacción sin comprometer la autonomía propia. Este patrón revela un tipo de compulsión consciente, la búsqueda de placer no como escapismo, sino como disciplina emocional. La ética que emerge de esta compulsión es ambivalente. Felicia no niega el daño que puede causar, pero lo integra como parte de un sistema interno donde el placer se convierte en test de resiliencia moral. La dimensión psicológica es crucial. Al actuar, ella evalúa simultáneamente riesgo, gratificación y repercusión en su sentido de identidad, creando una narrativa interna que pocos personajes femeninos de cómic han explorado con tanta complejidad. La tensión no se resuelve en la acción, sino que persiste planteando al espectador la dificultad de separar deseo, control y consecuencia, y dejando abierta la pregunta de si el autocontrol puede coexistir con la libertad emocional sin erosionar la integridad personal. La identidad de Felicia Hardy se constituye como un acto performativo que trasciende la máscara física. Ser Black Cat no es solo asumir un nombre o un traje, es encarnar una versión de sí misma donde el deseo y la moral se intersectan constantemente y donde cada decisión ética se somete a un escrutinio íntimo que pocas veces se externaliza. En Spider-Man The Evil That Men Do, su capacidad de adoptar roles seductores o criminales evidencia una flexibilidad identitaria que no busca engañar a otros, sino explorar los límites del yo. Esta dinámica sugiere un conflicto constante entre la autenticidad emocional y la adaptación estratégica, una tensión que plantea un cuestionamiento profundo sobre cómo el placer y la ética pueden coexistir cuando la identidad se convierte en herramienta de supervivencia y autoafirmación. La narrativa implícita aquí es compleja.
La máscara no oculta, sino que revela capas de sí misma que de otro modo permanecerían inexploradas, y que crean un dilema ético donde cada elección de placer lleva consigo la sombra de lo no consumado o lo no permitido. La pregunta sigue flotando: ¿es posible desear sin traicionarse a sí mismo? La noción de culpa de Felicia Hardy no se presenta como un castigo externo, sino como un dispositivo de autoevaluación constante. A diferencia de héroes que interiorizan un código moral impuesto, Black Cat reflexiona sobre las consecuencias de sus actos en términos de coherencia consigo misma. Cada robo, cada engaño, cada seducción se convierte en un espejo que devuelve tanto gratificación como recordatorio de la transgresión. En arcos como el Guantelete, esta culpabilidad operativa actúa como motor narrativo, generando decisiones más calculadas y situaciones donde el placer se mezcla con temor a la pérdida de control. La culpa, aquí, no es paralizante sino estratégica. Guía sus elecciones, intensifica la atención a las repercusiones y refuerza la tensión entre el yo deseante y el yo moral. Esta dialéctica plantea una pregunta persistente: si el placer siempre se filtra por la percepción del deber o la ética, ¿hasta qué punto el deseo puede considerarse verdaderamente libre o siempre está mediado por un juicio interno que funciona como vigilancia silenciosa y perpetua? El deseo de Felicia Hardy se inscribe también en un contexto cultural donde la autonomía femenina y la libertad sexual son campos de disputa. En cómics de la década de los 80 y 90, como The Amazing Spider-Man número 367, la representación de Black Cat desafiaba normas narrativas al presentar una mujer que no se disculpa por su atracción ni por su ambición. Su placer se convierte en acto de afirmación y resistencia, y la ética que desarrolla surge de un lugar de agencia radical. La tensión entre transgresión y autoafirmación no solo es psicológica, sino social. Cada interacción con Spider-Man, con villanos o con aliados refleja una calibración constante entre lo que desea, lo que puede permitirse y lo que la sociedad espera de ella. El placer se convierte en un campo de experimentación moral donde la protagonista explora los límites de la libertad sin que exista una garantía de reconocimiento externo, y donde la culpa o la satisfacción emergen como medidas internas más que como sanciones sociales. La pregunta que subyace es inquietante: ¿puede existir una ética del deseo que sea independiente del juicio social y del autojuicio? La compulsión de Felicia a actuar según su deseo está entrelazada con una necesidad más profunda de afirmación existencial. Cada riesgo, cada robo, cada juego con la seducción funciona como test de su capacidad para ocupar el mundo sin ceder control a nadie, ni siquiera a Spider-Man. En Spider-Man, The Evil That Men Do, esta compulsión se vincula explícitamente con la búsqueda de identidad. Su placer se convierte en instrumento para experimentar límites y confirmar la coherencia de su ser interior. No se trata de hedonismo vacío, sino de un ejercicio constante de autodefinición, donde la gratificación inmediata se traduce en información emocional y psicológica sobre sí misma. La tensión emerge de la conciencia de que esta libertad absoluta es precaria. Cualquier elección puede comprometer su independencia o integridad, y el riesgo se convierte en parte inseparable del acto de desear. La pregunta queda flotando, es persistente. Si vivir el deseo es también exponerse a la pérdida de control, ¿es posible mantener la autonomía emocional sin renunciar a la intensidad del placer? Felicia Hardy opera en un espacio de ambigüedad moral que obliga al lector a reconsiderar categorías rígidas de bien y mal. Su placer, que se manifiesta en acción y relación, se encuentra siempre mediado por un cálculo ético interno. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe evitar? ¿Y qué debe posponerse para proteger la coherencia de su identidad? En arcos donde la traición o el engaño son inevitables, la narrativa subraya cómo la ética de Black Cat no se define por leyes externas, sino por un contrato silencioso consigo misma, donde el deseo y la responsabilidad son inseparables y simultáneos. Este patrón crea un efecto psicológico profundo. Su libertad está intrínsecamente ligada a su capacidad de reflexión y autoevaluación, y el espectador es invitado a confrontar la pregunta que ella misma nunca formula completamente en voz alta. ¿Puede alguien priorizar el placer propio sin fragmentar su propia humanidad? ¿O el deseo siempre deja una herida invisible que condiciona futuras elecciones? Finalmente, la tensión entre deseo y ética en Black Cat se intensifica por la imposibilidad de establecer certezas absolutas sobre sus emociones y sus efectos. Cada interacción, cada decisión, genera consecuencias que no se reducen al resultado inmediato, sino que reverberan en su percepción de sí misma, en su relación con Spider-Man y en la narrativa más amplia del universo Marvel. La ambigüedad moral y emocional que la caracteriza actúa como un espejo de nuestra propia dificultad para priorizar deseos sin remordimiento. Felicia ofrece un caso extremo donde el placer se convierte en un laboratorio psicológico y cultural, donde cada decisión es una prueba de identidad y cada riesgo emocional es un campo ético en expansión. Esta tensión abierta invita al espectador a permanecer en la incertidumbre. No hay respuesta definitiva, solo una exploración prolongada de cómo deseo, culpa y autonomía se entrelazan, y cómo libertad puede ser tanto un regalo como un desafío que nunca termina de resolverse.